este curso entonces apologética contemporánea. Apologética contemporánea. Pero vamos a iniciar recordando vamos a comenzar recordando, mis hermanos, algunos puntos específicos para que sepamos qué es la apologética. Y así no vayamos a tener mucha complicación al comenzar la clase, ¿verdad? Entonces, ya en el curso anterior vimos lo que es apologética. Sabemos que la palabra de apologética no es específicamente cristiana, sino que se dio antes de Cristo por Que se Samuel llevando. Sócrates, ¿verdad? Que se Samuel llevando todos ubicados, dice va. Sócrates había sido, lo querían castigar porque él no estaba adorando a los dioses de ese entonces. Y él entonces pidió defender, porque no lo hacía, pidió defender su fe. Y esa palabra griega se volvió apología, esa palabra que utilizó Sócrates en ese entonces. Podemos entender que apología es un discurso en defensa de la fe, o una respuesta en defensa de la fe, como lo conocemos ahora como apologética. Un apologista cristiano entonces es alguien que está preparado para defender el mensaje contra la crítica y la distorsión. Y no solo para defenderla, sino para poder brindar pruebas de su credibilidad, de su defensa. Un defensor de la fe es un apologeta entonces, o un apologista cristiano. El objetivo de estos cursos es prepararlo a usted para que pueda ser un buen apologista cristiano. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Nadie puede decir, esto no es bíblico, esto no es cristiano, esto no es algo bueno, porque el Nuevo Testamento presenta el término apología en varios lugares. Recuerde que la Biblia que leemos, que está en español, no es en su lenguaje original, pues el lenguaje original de la Biblia se escribió en hebreo, en griego y algo en arameo. Y en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, en su original aparece bastantes veces esta palabra de apología. Por ejemplo, en Hechos 22:1, cuando el apóstol Pablo pidió que le permitieran exponer su defensa sobre el evangelio que predicaba, utilizó esta palabra griega, apología. Para los hermanos nuevos, estas diapositivas se las voy a dejar al final de la clase en el grupo de WhatsApp. La podrán descargar y así que si les cuesta anotar lo que estoy hablando, pues ahí lo podrán ver después. También Pablo empleó el término apología en el discurso que tuvo ante Festo y ante Agripa, donde él dijo que haya que defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. En Hechos 26:2, la palabra que utiliza ahí también para poder expresar que se quiere defender es la apología. En Filipenses 1:16 también, cuando Pablo dijo a los filipenses que él había sido designado por Dios para la defensa del evangelio, la palabra que se utiliza también es apología. Y en Primera de Pedro 3:15, que es el versículo que más nos llama a los cristianos a ser defensores de la fe, donde dice siempre estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra para defensa que se utiliza también es apología. Entonces vemos nosotros que la Biblia menciona la necesidad de que seamos apologistas, que seamos defensores. Entendemos entonces qué es la apologética, ¿verdad? En el curso anterior de Introducción a la Apologética, vimos un poquito la necesidad de que seamos apologistas. Vimos que la Biblia nos demanda que seamos apologistas, que el mundo necesita una respuesta
y aprendimos un poquito de respuestas que podemos utilizar para el mundo. Respuestas a, por ejemplo, la Biblia realmente es la revelación de Dios, la palabra de Dios. Respuestas a por qué el mal no se extingue, por qué Dios, si es todopoderoso, no puede terminar con el mal. Vimos respuestas como estas que un apologeta debe de tener. Y hoy vamos un poquito más avanzados. Hay algo muy importante y es que debemos de entender que por muchas décadas y por mucho tiempo, la iglesia evangélica, no solo de Latinoamérica, sino también mundial, ha utilizado la apologética para combatir y para defender su fe de las sectas y de las religiones falsas. Pero mientras que esto pasa, en el transcurso del tiempo, en los campus universitarios, se convirtieron en centros de modernismo y estamos en el tiempo del posmodernismo, del existencialismo, del ateísmo, del marxismo, del socialismo y otras filosofías que están haciendo que muchas personas ya no crean o no piensen que sea necesario creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso se hace necesario que podamos aprender a defender en este momento nuestra fe ante esos nuevos movimientos que están surgiendo. Hoy el mundo habla otro idioma intelectual. Y si el cristiano, si el ministro, si el pastor, si el evangelista no aprende, no entiende lo que el mundo está hablando, no va a poder defender la fe correctamente. Cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de salvación, cuando nos referimos a la verdad, las personas pueden ser evasivas. Ya sin poder tratar la manera de poder hablar mal, pero realmente el evangelismo masivo ya no está teniendo el mismo éxito que tuvo en décadas atrás. En esta época de información debemos de escalar la muralla intelectual y entablar un mensaje de esperanza en el idioma que nuestra sociedad habla en este momento. Nunca en la historia de la humanidad había sido tan fácil poder trasladar información y conocimiento tan rápido. El Internet y toda la tecnología de este entonces está haciendo que la información, que el conocimiento pueda llegar a personas en gran escala y en gran número. Dicen los adultos, dicen las personas grandes, antes los muchachos, antes los jóvenes eran más inocentes y tienen toda la razón. Ahora ya no hay mucha inocencia, ahora es muy fácil que las personas tengan conocimiento, los niños, los adolescentes rápidamente pueden conocer de diversas cosas. ¿Y sabe por qué? Por la facilidad que existe de poder trasladar la información. Por eso decimos, mis hermanos, que es muy, pero muy fácil poder trasladar información a todos. Solo quiero ver quién es el del micrófono encendido para poder apagarlo, hermanos. Permítame un momentito. Permítame un momentito. Está bien escondido. Está bien escondido. Bueno, yo creo que lo apagaron. No, ya lo encontré. Bueno, Kevin González tenía su micrófono encendido. Ok, ahora sí. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros, los ministros, los predicadores, los evangelistas, podamos hablar el mismo idioma que este mundo está hablando. Por eso es la enseñanza de la apologética contemporánea. Por eso es la importancia de poder llegar a estos términos. En el curso anterior de Introducción a la Apologética, vimos temas muy comunes.
como la verdad de la Biblia, como la verdad de la omnipotencia de Dios, pero en este curso vamos a ver específicamente algo que están llevando a muchos jóvenes y a muchas personas a no creer en el Evangelio. Y aunque nosotros no creamos, principalmente en Guatemala, porque la mayoría de personas somos guatemaltecas, aunque gracias a Dios hay venezolanos, mexicanos, bolivianos, pero créanme que hay muchas personas que ya están siendo influenciadas por estos movimientos y están dejando de creer en Dios. Y si nosotros no aprendemos a poder defender el Evangelio, ellos van a ganar terreno. Vamos a ver específicamente en esta sesión sobre dos cosas, sobre el nuevo ateísmo, y vamos a aprender un poquito sobre ello, vamos a aprender un poquito sobre el cristiano, qué es lo que debería de hacer, y después vamos a aprender un poco sobre el existencialismo. Algo que yo quiero que a usted le llame la atención es que usted vaya a identificar cómo es que el existencialismo, cuando lleguemos a ese punto, está afectando también la vida de muchos cristianos que creemos en Dios, pero que está afectando mucho por su ideología, por la corriente que lleva. Pero comencemos con el nuevo ateísmo. No sé si usted ha leído, no sé si usted ha escuchado, pero créame que esta nueva filosofía, este nuevo ateísmo está afectando masas. Está metido en las universidades, está metido en los libros que muchos jóvenes ya están comenzando a leer. Y si nosotros no aprendemos a poder defenderlo, van a ganar terreno. El nuevo ateísmo es encabezado por el famosísimo Richard Dawkins. Y es que realmente es famosísimo. Si alguien no lo ha escuchado, escriba su nombre en Google, en YouTube, y se va a dar cuenta de lo famoso que es y el daño que está haciendo a la humanidad. Él tiene un libro muy famoso, The God Delusion, y él comienza el capítulo 2 de ese libro con esta frase. Escuche la frase que él dice. El Dios del Antiguo Testamento podría decirse que es el carácter más desagradable en toda la ficción, celoso y orgulloso de serlo, mezquino, injusto, implacable, fanático, dominador, vengativo, sanguinario, limpiador étnico, machista, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, psicópata con aires de grandeza, sadomasoquista, caprichoso y malevolente matón. Así comienza el capítulo 2 de uno de sus libros más vendidos en todo el mundo. Este es Richard Dawkins. Le dejé la foto de él en la diapositiva que usted está viendo para que pueda conocer de él y pueda darse cuenta. Han habido, gracias a Dios, muchos apologetas bastante reconocidos en la actualidad. Si usted le ha gustado leer o ver videos como estos, sabrá de Ravi Zacharias. Ravi Zacharias acaba de morir hace unos meses apenas, pero es tal vez uno de los máximos apologistas en este entonces. Ravi Zacharias escribió grandes libros de defensa de la fe. Usted lo va a ver en videos debatiendo en las grandes universidades ateas y teniendo grandes fundamentos para poder defender la fe. Si alguien quisiera leer un libro de Ravi Zacharias, yo tengo uno de ellos en digital, escríbame en mi WhatsApp y con todo el gusto del mundo se lo comparto. Pero Ravi Zacharias ha tenido grandes enfrentamientos con Richard Dawkins. Incluso el libro que le digo que tengo y se lo puedo compartir, lo afrenta, lo confronta y habla de los grandes errores que tiene este hombre. Pero el nuevo ateísmo es encabezado por él, por este hombre. Acá, en la siguiente diapositiva, usted está viendo el libro que le estaba hablando con anterioridad, ¿sí? Uno de los argumentos que él menciona es el argumento de la improbabilidad, dice él. Y es que un astrofísico de nombre Fred Hoyle
popularizó un dicho, una frase que decía lo siguiente: la espontánea generación Muy bien, hermano. Después me escriben que quieren el libro. Después se los atiendo. Yo pensé que alguien tenía problemas con entrar, pero me están pidiendo el libro. Después me escriben y con gusto se los paso. Este astrofísico, Fred Hoyle, popularizó una palabra, un dicho que dice: la espontánea generación de vida es tan probable como si un tornado pasado por una yarda de partes de carros y construye un Boeing de chatarras, dice este hombre. Dawkins aprovecha esta frase de este hombre y él dice lo siguiente: que si el tornado no puede construir un Boeing, tampoco Dios puede crear el universo. Y Dawkins afirma que su argumento es casi completo en probar la inexistencia de Dios. Y así él prueba en grandes universidades, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, vendiendo su libro, dando conferencias y mucha gente que le sigue, pudiendo promover que Dios no existe. Ya va a haber más frases que este hombre da, ¿sí? Miremos algunas, algunas malas inferencias que hace Dawkins. Cuando me refiero a inferencia, son el juicio que hace de algunos hechos, de algunos principios. Y es que Dawkins propone como premisa la afirmación que Dios es improbable, dice él. Y su conclusión es que probablemente Dios no existe. Y como probablemente Dios no existe, llega a la conclusión de la inexistencia de Dios. Pero definitivamente esa no debería ser una certeza para poder afirmar algo. En esta encrucijada, donde el argumento cosmólogo de Tomás de Aquino brilla con luz. Aquino estableció claramente que Dios es un ser necesario para la existencia de la existencia. Aquino, Santo Tomás de Aquino, enseñó que su existencia no requiere explicación, pero a la misma vez explica todo lo demás. Entonces, ante los argumentos de Dawkins, podemos utilizar muy bien las palabras de Tomás de Aquino, ¿sí? Que para la existencia, que Dios es necesario para la existencia de la existencia. Tengo en la imagen que usted ve en esta diapositiva un excelente libro, Nuevo Ateísmo. De ese libro vamos a sacar la tarea para este curso. Yo les voy a poder proporcionar este libro en PDF para que usted lo descargue y se haga la tarea. Y así le voy a dar a usted mucho material para que usted pueda seguir aprendiendo bastante sobre estos temas, porque definitivamente el tiempo que tenemos es corto y ese libro le va a servir a usted bastante. Entonces, desde ya le digo que le proporcionaré ese material para que usted pueda hacer la tarea de este curso y al final le digo cuál es la tarea. Así que, por favor, esté con nosotros hasta el final. Veamos un poquito sobre la esperanza de la evolución que tiene Dawkins, ¿sí? Dawkins vive un mundo y hace que sus seguidores y que sus influencias y que las miles de personas que ya creen en esta filosofía no tengan propósito ni destino. Recuerde usted la teoría de la evolución de Darwin, y esta teoría pues definitivamente provee poca explicación de cómo llegamos aquí y también presenta muy poca evidencia, ¿verdad? Recuérdese que lo de la evolución es una teoría, no es un método científico, porque no tienen nada comprobado. La gente que queda en eso cree por fe, porque es solamente una teoría. Si optamos en fe en aceptar la doctrina de Darwin, tenemos que creer que lo complejo, todo lo complejo que ya existe, evolucionó de lo simple, que las cosas vivientes son muy improbables, hermosamente diseñadas para originarse de la casualidad.
El lenguaje suena científico, que utiliza Darwin, que utiliza Dawkins, pero no lo es ideológico. No hay ningún método que pruebe lo que ellos digan y la gente lo acepta por fe. Donald Page, del Instituto de Ciencias Avanzadas de Princeton, ha calculado que las probabilidades de un universo que salió de la nada por casualidad es uno de, y miren la diapositiva, todo lo que dice, ni puedo numerar yo el gran número que aparece ahí. O sea que es improbable. Eso de que las cosas surgieron de la nada es realmente de locos poder creerlo, ¿sí? No se puede creer. No importa cuán científico parezca el lenguaje, no importa la elocuencia o la inteligencia que pueda decir quien lo está diciendo, el resultado siempre es y será el mismo. Hasta el momento, lo que Darwin escribió en su libro, donde presenta la teoría de la evolución, todavía no ha presentado hechos científicos, evidencias muy claras de lo que él dijo. Todavía no ha pasado. Él dijo incluso que en los próximos años iban a haber ejemplos, dijo él, de lo que él presentaba. Pero ¿sabe qué? Ya pasaron muchísimos años y no hay una prueba de evolución así bien tangible. Aunque al final, pues ellos quieran presentar un montón de ideologías, pero no hay nada, no hay nada. Y es de esto que cree Dawkins. Y es esto que él intenta poder trasladar a las personas. Una ideología, nada con certeza, ¿verdad? Solamente es una esperanza que él tiene de la evolución. Pero es al final de todo por fe que él viene y lo cree, ¿verdad? Una esperanza sencillamente de la evolución. Sigamos hablando un poquito del nuevo ateísmo. Y si usted ya ha escuchado de este, o si usted ya entiende este problema, qué excelente. Pero alguien que tal vez creía que no vivimos en un mundo donde necesitamos defender nuestra fe, espero que ya haya comenzado a darse cuenta que sí necesitamos defender nuestra fe. Sí hay un por qué ser un apologista cristiano. Por supuesto que sí. Una fe ciega en ciencia ficción. Dawkins fue nombrado en el año de 1992 como el humanista del año. El humanismo da problemas, ¿verdad? Comience a darse cuenta en este momento, ¿sí? Los hermanos que están entrando tarde, para que yo no pierda tiempo en buscar quién tiene el micrófono encendido, les pido de favor que apaguen su micrófono cuando entre. Por favor. Muy bien. Les agradezco. Muy amables. Dawkins, hablábamos, que fue nombrado el humanista del año en 1992, ¿sí? Está de moda, dice Dawkins, escucha la frase que él dice, está de moda hablar en términos apocalípticos. Mire qué frase más tremenda. Y ahí se da cuenta usted de lo tremendo que es este hombre. Está de moda hablar en términos apocalípticos cuando hablamos del virus del SIDA, de la enfermedad de la vaca loca y otros más. Pero yo pienso que se puede hacer el caso en contra de la fe como uno de los males más grandes del mundo, comparable a la viruela, pero más difícil de erradicar, dice él. La fe es una creencia que no está basada en evidencia. Es más, es el vicio principal de cualquier religión, muy contraria a las ciencias naturales que ofrece un sistema basado en evidencia al mundo. Como un amante de la verdad, yo soy sospechoso de cualquier creencia que no ofrezca evidencia. Mire lo que dice Dawkins. Y estas palabras están metidas en los libros de muchos jóvenes estudiantes de la universidad. Curiosamente, Dawkins dice todo eso, pero no aplica la sospecha que tiene a sus propias creencias, que tampoco tienen ningún tipo de evidencia. ¿Sí? A Dawkins
lo cuestionaron sobre el origen de nuestra existencia. Y él tuvo que admitir que existen huellas de un diseñador inteligente. Él dijo que sí hay probabilidades de que alguien diseñó y que no salimos de la nada. Pero él dice que posiblemente haya sido una inteligencia superior extraterrestre. Es aquí donde nos damos cuenta, hermanos, que los ateos realmente no es que no crean que Dios existe, es que están peleando con Dios. Porque ¿cómo es que Dawkins apoya su ateísmo en una ciencia ficción, en extraterrestres? ¿Cómo es que pueda creer en extraterrestres y no pueda creer en Dios? Es bastante interesante. El ateo no cree en Dios porque no quiere creer en Dios y es consciente que no tiene argumentos para su doctrina, pero en el proceso insulta, ridiculiza a los opositores. El ateo resiente toda imposición moral y añora una vida sin Dios. ¿Por qué? Porque los ateos anhelan una vida de inmoralidad y por eso anhelan una vida sin Dios y pelean contra todos aquellos que sí creemos en Dios. Este es el problema del nuevo ateísmo y de las dificultades que estamos viendo en el camino, ¿sí? El nuevo ateo, y cuando estamos hablando de nuevo ateísmo, porque los hermanos que están comenzando a conectarse hasta este momento, hemos estado hablando que ya tuvimos un curso de introducción a la apologética en el mes pasado, y ya hemos visto que el ateísmo ha evolucionado, ya no es el mismo ateísmo que existía antes, sino que ahora tienen diferentes argumentos. Y el nuevo ateo no ofrece ninguna respuesta coherente sobre la existencia del universo. Simplemente para él el universo existe, está ahí y no dan una explicación. Simplemente así. No dan una explicación. Es aquí donde la academia de los filósofos y físicos ateos se convierte en ciencia ficción, porque solamente es algo que en ellos creen, ya que sus respuestas son incompatibles con la realidad y con el razonamiento. En otras palabras, no hay ciencia ni nada académico que den un soporte a las respuestas que dan. No hay evidencia, no hay garantía. El mundo es razonable porque fue creado por un ser que razona y que nos ha dado a nosotros la facultad de entender, de descubrir las leyes que operan en el universo. Por eso nosotros somos personas que razonan, porque Dios también razona. Aunque ellos piensen que creer en Dios no es razonable. Hay un problema, y con esto vamos a ir llegando al segundo punto del que vamos a hablar hoy, y es el problema del sujeto. El famoso René Descartes, un famoso filósofo francés, popularizó un lema que dice pienso porque existo. Y lo dijo en el tiempo en que la razón era muy de moda. Pero el problema actual, con todo esto, esos problemas del ateísmo, del existencialismo, del posmodernismo, el problema actual es del sujeto, porque ahora la gente piensa lo siguiente: existo y por eso pienso. La pregunta es entonces, ¿quién es ese que existe? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién soy yo? Los nuevos filósofos ateístas ni siquiera tocan ese tema. Para ellos el proceso de Darwin lo explica todo, para ellos. Pero el proceso de Darwin no explica el porqué del sujeto, el porqué del ser humano. No explica cómo las células aumentan en complejidad hasta que llega el momento en que toman conciencia de su existencia. Los ateos creen en una situación de superstición. Ellos deciden creer sin ninguna evidencia física. ¿Sí? Ellos creen que la nada originó algo y que ese algo evolucionó a través del proceso de selección natural y llevó información de cambios
a través de las diferentes mutaciones que existieron en el transcurso del tiempo, pero no explica la existencia del sujeto de la conciencia. No la explica. La Biblia es clara en afirmar que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Y por supuesto que todos los que están presentes de manera virtual en este momento lo creemos. Somos seres morales, conscientes de nuestra existencia, con un alma eterna que puede existir aun cuando el cuerpo deja de vivir. Y nosotros lo sabemos y lo creemos. Anthony Flew, uno de los ateos en la actualidad más renombrados de nuestro tiempo, narra lo siguiente: debo decir, dice, que mi ruta al descubrimiento divino ha sido un peregrinaje de la razón. He seguido los argumentos hasta donde me han llevado y me han llevado a la aceptación de la existencia de un ser que existe por sí mismo, inmutable, inmaterial, omnipotente y omnisciente. Eso lo dice Anthony Flew, un gran ateo que se volvió creyente, que se volvió cristiano, porque toda su ideología lo llevó a entender que sí existe Dios, que sí hay un Dios. Escucha lo siguiente: el ateísmo, hermanos, no es comprobable y la existencia de Dios debe ser aceptada por fe. Nosotros cristianos creemos firmemente que Dios existe y admitimos que la existencia de Dios está basada en nuestra fe. También rechazamos la idea que es ilógico creer en Dios. Creemos que la existencia de Dios puede ser claramente vista, vividamente sentida, y es necesariamente filosófica y hasta incluso científicamente probada. El Salmos 19:1-4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El objeto de estos cursos es poder motivarlo a usted de la situación que estamos viviendo, una situación en la que existe la necesidad de apologistas cristianos, que vayamos y defendamos la fe. Es necesario que pueda existir. Obviamente en este corto tiempo no podemos hablar de tanto, pero el objetivo es hacerle conciencia a usted de la situación que estamos viviendo para que usted se siga preparando. En base a las tareas que vamos a tener al final y las lecturas que le quiero recomendar, usted va a seguir preparándose para poder defender de manera correcta nuestra fe. Vayamos al siguiente punto, al existencialismo. Y yo le decía al principio que tiene que estar atento, porque yo le pedí a usted que yo quiero que al final usted pueda detectar y darse cuenta que esta filosofía del existencialismo que niega a Dios, quiero que se dé cuenta que también está afectando a la propia iglesia cristiana, ¿sí? A muchos cristianos. Veamos un poquito a qué se refiere con existencialismo. Existencialismo es un movimiento filosófico y humanístico. Le da mucho énfasis al ser humano, ¿sí? Se enfoca mucho en el ser humano. Es un movimiento europeo y se preocupa mucho por los problemas inherentes a la condición humana, ¿sí? Como por ejemplo la forma de vida, el tiempo, la libertad e incluso la relación del Dios hombre, pero ellos al final de todo asumen que Dios no existe, ¿verdad? El existencialismo es una corriente dedicada al análisis del ser humano, ¿sí? Y toma como valores preponderantes la individualidad, la emoción. Dese cuenta lo siguiente: como se enfoca tanto en el ser humano, entonces llega a enfocarse en la emoción.
No sé por qué no le puedo desactivar el audio a Ana María y Ale, dice. No me deja desactivar el audio. Bueno, espero por ahí que ellos lo puedan desactivar, por favor, para que podamos no tener interrupción. Ya lo ¿Audio hice. prendido o no? Wow, no sé por qué no me deja desactivar. Interesante. Ok, seguimos, hermanos. Como el existencialismo le da mucha dedicación a la condición humana, se enfoca mucho en la emoción, en la búsqueda del significado de la vida, A las de la 8 me voy para el existencia sillón y usted se pone a ver la historia. y los objetivos de la vida de cada persona. Esto es en sí el existencialismo. Definitivamente tenemos que darnos cuenta que tanto como el ateísmo y otras más filosofías o movimientos afectan mucho, tanto también como el existencialismo. En el existencialismo, así como vimos nosotros, ¿quién es el promotor del nuevo ateísmo? El promotor del nuevo existencialismo es Jean-Paul Sartre. Es este de lentes que está con una pipa. Él es el promotor de el existencialismo. Él es el promotor, ¿sí? Él, un doctor en filosofía, ¿sí? En Francia, y es de los pensadores e intelectuales franceses de París de la década entre 1940 y 1950. El existencialismo fue en ese entonces y dejó marcada la historia, pero fue la filosofía preferida de la generación en Europa y en Estados Unidos. Y algo muy interesante que dése cuenta usted en ese momento es que debemos de entenderlo porque como fue una filosofía preferida de la generación de muchas personas en el 40 y el 50 en Europa y Estados Unidos, Hollywood adoptó esta filosofía y muchas estrellas del cine siguen mucho este movimiento, ¿sí? Y entonces los pensamientos de ellos están marcados en muchas películas. Y sin darnos cuenta, muchas películas que miramos llegan a nuestro inconsciente con esta filosofía, con este movimiento del existencialismo. Algo aún más alarmante es que la literatura de Sartre sirve como curso de introducción de filosofía en las universidades. Toda aquella persona que estudia filosofía en la universidad seguramente va a leer a Sartre. Y este cuate es el promotor del existencialismo, ¿sí? Sartre es alguien que tuvo experiencias como soldado prisionero en la Segunda Guerra Mundial. Fue un intelectual, observador. Él también en su etapa visitó Cuba, conoció a Fidel Castro, conoció al Che Guevara. Él justificó y dijo que el terrorismo era bueno. Él dijo que el terrorismo es una arma terrible, pero que el oprimido no tiene otras armas y que las puede utilizar. Todo el movimiento del marxismo, del humanismo, del comunismo, desencaja del existencialismo. Todo desencaja de ahí. La base del existencialismo de Sartre puede encontrarse en la trascendencia del ego que contribuye al existencialismo. ¿Sí? El universo es absurdo y uno debe tratar de autentificarse a sí mismo a través del acto de la voluntad, dice. Dice que tenemos que experimentar la muerte de la conciencia a fin de despertar de nosotros mismos sobre lo que es realmente importante, de experimentar lo auténtico en nuestras vidas. Porque, ¿qué es la vida? No es conocimiento, dice el existencialismo. También este mismo hombre, Sartre, popularizó este lema: la
existencia precede a la esencia. Dice, la existencia precede a la esencia. Entonces llegan a la conclusión de que Dios no existe y no puede ser base para nuestra existencia. De acuerdo al lema que decía, la existencia procede a la esencia. ¿Sí? Ellos creen que uno debe construirse a sí mismo. Nuestra esencia, aquello que nos definirá, es lo que construiremos nosotros mismos mediante nuestros actos. No importa la dirección del acto siempre y cuando uno actúe. La mayoría de sus obras de teatro, de Sartre, están llenas de símbolos que sirven de instrumento para definir sus filosofías. El más famoso, Who's Close, contiene la famosa línea, el infierno son los otros. Ahora, es una tragedia que muchos jóvenes universitarios, sin un compás moral, tengan que leer a Sartre, porque él les brinda todas las excusas para poder vivir depravadamente. Y muchos en la universidad lo están adoptando. Y es por eso, mis hermanos que están escuchándonos hoy, que estamos viviendo una era de tanta inmoralidad por todos estos movimientos filosóficos que están entrando a la vida de las personas sin que nos demos cuenta. Y es a esto que tratamos hoy con esta clase, de poder motivarlos para que podamos identificar y podamos preparar más. Podamos prepararnos más. ¿Ha escuchado usted aquellas frases que dicen, no se necesita una religión para ser buena persona? Pues viene del existencialismo, porque viene del humanismo en todo este punto. Es algo inadecuado, es algo incorrecto. Están queriendo sacar a Dios de la historia de la humanidad. Están queriendo sacar a Dios de la humanidad, dándole dándole una prioridad más al ser humano que al mundo, que a Dios mismo. Si alguien alguien de los presentes ha estudiado teología o ha leído un poco, seguramente ha escuchado Karl Barth. Y sabrá que Karl Barth difundió un existencialismo religioso. El existencialismo que estábamos aprendiendo anteriormente es un existencialismo que no cree en Dios, pero Karl Barth difundió un existencialismo religioso. ¿Sí? Él introdujo ideas sobre ese existencialismo en la teología. Podríamos tratar de entender por qué Barth hizo eso, y vamos a entenderlo por lo ocurrido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y es que la civilización en los países donde ellos vivían estuvieron a punto de extinguirse 2 veces en el mismo siglo. Esto hizo que Karl Barth tuviera un sentimiento de angustia y desesperación que lo empujó a repudiar el razonamiento como método para llegar a Dios. Y entonces Barth comenzó a decir, lastimosamente y tristemente, comenzó a decir, este teólogo, que la Biblia tenía errores, pero que aún así deberíamos de creer en ella. Y comenzó a poder infundir en sus libros, en sus pensamientos, la importancia de poder pensar mucho en el ser humano, en el hombre, en las emociones, existencialismo, ¿sí? Para Barth, lo único que es dar un salto de fe, ya que la Biblia contiene muchos errores históricos, dice Barth, y la razón no es suficiente para conocer ni entender a Dios, tristemente. Nos damos cuenta entonces que el existencialismo también ha afectado a la misma teología, y entre ellas, por ejemplo, la teología de Karl Barth. Sigamos viendo lo que es el existencialismo, y nos damos cuenta que el existencialismo resta la importancia a la capacidad de razonar, ¿sí? Busca encontrar significados individuales, humanos, para poder encontrar nuestro lugar en el universo, en el cosmos. El propio orden racional, el propio orden de razón, de inteligencia, para los existencialistas es sospechoso. Y entonces pasa a un segundo plano. Algunos existencialistas expresan el significado en términos de un logro individual, ¿sí? Y otros lo expresan en términos
de conectarse y comunicarse con otros respecto a la experiencia humana. ¿Cómo pueden responder? ¿Cómo podemos nosotros, los cristianos, responder positivamente a los reclamos del existencialismo? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra defensa? Un cristiano puede estar de acuerdo en que el modernismo tiene una falsa esperanza en la habilidad de la razón humana, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí sí el existencialismo tiene un poquito de razón, valga la redundancia, en que la razón no nos da a nosotros todas las respuestas, ¿sí? De acuerdo a las enseñanzas bíblicas, todo esto solo puede ser superado por la gracia de Dios, incluyendo los pecados humanos y la muerte misma. También los cristianos reconocen que hay muchas cosas que la razón humana no puede descubrir y que solo pueden encontrarse si Dios se las revela. Un cristiano está en desacuerdo con el espíritu de desesperanza del existencialismo. El cristiano debe enfatizar dos aspectos del futuro. En primer lugar, el cristiano afirma el juicio final. Todo está mal, todo está desordenado, todo está descompuesto y finalmente será corregido, puesto que Cristo va a regresar al final de los tiempos para poder vencer todo el mal que hay en el cosmos y reinar sobre todos. Los cristianos entendemos eso y los cristianos afirmamos que la última realidad de la esperanza futura, para que los que confiamos en Cristo tengamos nuestra esperanza de resurrección, la vida eterna y la culminación absoluta de la santificación, todos estos otorgados gratuitamente por la gracia de Dios. Creer y vivir con esta fe, difundir esta fe, es nuestra respuesta a los problemas del ateísmo, a los problemas del existencialismo. Hay multitud de pasajes bíblicos que son citados respecto a estos dos aspectos del futuro. Este es solo uno de muchos, el que está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les decía yo a ustedes que debemos de poder hacer conciencia y poder darnos cuenta que el existencialismo está afectando grandemente a los no cristianos como también a los cristianos. El existencialismo trata de enfocar y de darle mucha prioridad a la vida del ser humano, a sus emociones, a su ser. Y dígame si tristemente eso no está pasando en muchas iglesias, en muchos lugares. La iglesia se está volviendo una iglesia antropológica, una iglesia egocéntrica, una iglesia consumista, una iglesia que se enfoca más en el creyente, que se enfoca más en el ser, que se enfoca más en la persona y no en Cristo Jesús. Y todo esto son influencias del existencialismo, son influencias de darle mucha importancia al humanismo. Y entonces en la iglesia actualmente, en la iglesia cristiana, se le está poniendo un lugar muy primario al ser humano, dejando a Dios por un lado. Es necesario que nosotros podamos identificar estos problemas y poder ver qué tan ciertos son las ideologías que estamos llevando y si es posible corregirlos, los corregimos. Es necesario, ante estos grandes problemas, una apologética que se haga con mucha sabiduría. Los cristianos, por supuesto, creemos que la Biblia es un libro revelado, por supuesto, y sabemos que tenemos fe. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como dice 2 Timoteo 3:16. E implica una importante dosis de fe personal, un convencimiento que no se consigue mediante ninguna demostración empírica o científica. Pero debemos tener mucho cuidado cuando defendemos nuestra fe, cuando nos comportamos como apologistas
cristianos y empleamos la Biblia para discutir con aquellos no creyentes o aquellos ateos, pues ellos no aceptan la inspiración divina. Ellos no consideran que tenga ninguna autoridad. Aunque nosotros les digamos, por ejemplo, que el Antiguo Testamento profetiza correctamente sobre la vida de Jesucristo, pues eso no sirve de mucho para aquellas personas que consideran los libros como una colección de leyendas inventadas por los judíos. Por eso es necesario que hagamos una apologética con sabiduría. Tampoco, por ejemplo, es un buen argumento apologético decir que aunque no estemos seguros de la existencia de Dios, porque algunos así piensan cuando hablan del cristianismo y cuando quieren defender su fe, pues ellos indican y ellos dicen que aunque no estemos seguros de la existencia de Dios, es mejor desencantarse por el sí que por el no. Es mejor creer que sí existe, porque si realmente existe, dicen algunos, habremos acertado, iremos al cielo, mientras que si no existe, pues por lo menos llevaremos buenas vidas plenas y piadosas. De cualquier manera, el éxito está asegurado, no teníamos nada que perder, dicen algunos, pero no, esto es un buen argumento para poder defender nuestra fe. La doctrina cristiana, escúcheme hermano, enseña claramente que la fe, esa capacidad para creer aquello que está más allá de la razón humana, es un don de la gracia divina. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, dice Efesios 2:8. La fe es, por tanto, el don de Dios que viene y justifica al ser humano. Hermanos, nuestra fe es el arma para estos movimientos ideológicos. La fe que usemos y la fe que promovamos. El mero asentimiento intelectual de las verdades reveladas no es fe. Esta debe llegar aún más lejos y debe reflejar el compromiso personal y la entrega incondicional. Por eso, simular que se cree, porque es bueno creer, no es lo mismo que tener fe de verdad. Nuestra herramienta, nuestra arma es la fe verdadera y vivir con esa fe y demostrarlo. Si queremos presentar una buena defensa de nuestra fe, debemos huir de aquellos argumentos falaces de la mala apologética. Nos damos cuenta entonces, mis hermanos, de los grandes problemas que existen en la actualidad del ateísmo, del nuevo ateísmo que existe y también del existencialismo. Pero en este segundo punto que nos enfrascamos del existencialismo, nos dimos cuenta que también parte de la filosofía que el existencialismo promueve también se está mezclando y también se está pegando en muchos cristianos. Pues el existencialismo le da mucho énfasis, por ejemplo, al ser humano, a las emociones. Y lamentablemente eso también está pasando en la iglesia cristiana, olvidándose muchas veces de Cristo, olvidándose muchas veces de Dios y dándole un énfasis más importante al ser humano. Es necesario entonces que podamos darnos cuenta y que podamos ver. Hasta este momento quiero poder hacer una pequeña pausa y quiero poder, bueno, me he dado cuenta que hay bastante acción en el WhatsApp, en el chat de Zoom. Les voy a, si alguien quiere tener un poco de tiempo para poder comentar algo, para poder comentar lo que ustedes quieran, algo de su experiencia, algún tipo de testimonio, o quiere dar alguna observación o poder comentar algo, pues es bienvenido en este momento. El tiempo es para quien lo quiera tomar. Bendiciones, hermanos, que les bendiga. Mi nombre es Ervin Zavala. Es una bendición compartir este estudio con ustedes.
Tuve la experiencia en Jutiapa de estar con hombres de una iglesia de renombre del Verbo, pero había una persona atea, creyente en Loma Andina, otra persona creyente en los adventistas, y tenían todas estas ideas. Y cuando se compartió la palabra, quedaron tan impactados porque sí hay defensa, pero no la podemos poner en práctica por falta de conocimiento. Ante esto, yo felicito al pastor y maestro y animo a todos los estudiantes a que sigan adelante, que Dios les bendiga. Le agradezco mucho, hermano. Sí, yo recuerdo que una experiencia que yo tuve hace mucho tiempo, cuando yo era joven, asistí a un retiro, aquellos retiros que se hacían mucho en tiempo anterior, de varios días, y había uno de los líderes que en la noche, cuando íbamos a descansar, pues, comenzó a poder argumentar que él creía mucho en este tipo de pensamientos y que la verdad estaba ahí, pero no estaba seguro si Dios existía. Yo me recuerdo que tocó mi corazón y yo dije, wow, o sea que existen personas así. Y es necesario poder hacerlo ver, porque si nosotros, hermanos, pensamos y decimos, no, en Guatemala o no en nuestros países latinos no necesitamos prepararnos porque no tenemos necesidad de poder hacerlo, bien es necesario. Hay mucha gente que piensa así y lastimosamente, como decíamos, tristemente, son pocas las universidades realmente cristianas y hay muchas universidades que están sacando a Dios y están metiendo este tipo de filosofías y argumentos. Y si no estamos preparados, como decía anteriormente, pues nos vamos a ver muy afectados. No sé si alguien más quiera contarnos cualquier situación, lo puede hacer. Sí, bendiciones. Sí, hermano. Que el Señor le bendiga, hermano. Mucho gusto, hermano. Para mí es un privilegio pues, el poder estar en el videochat, estar escuchando, aunque, bueno, se le podría decir que soy nuevo en esto, pero nunca había escuchado sobre estos temas. He estudiado algunos casos, teología, pero nunca de esto, ¿verdad? De acuerdo, hermano. Gracias, hermano. Muy buenas noches, mi nombre es Gilmar Palma. Que lo bendiga, hermano. Ajá, hermano Manolo, soy nuevo, estoy en la primera clase del curso de apologética contemporánea. Estaba pensando yo que, bueno, yo trabajo en la Facultad de Humanidades, soy catedrático en la Facultad de Humanidades y ahí, y en el curso de filosofía prevengo a mis alumnos contra el existencialismo, más allá de que si somos cristianos o no, y pongo en evidencia que el sobreénfasis humanista no es del todo saludable, al menos en mis cursos yo lo hago ver. Bueno, estaba pensando ahora que la apologética nos permite a nosotros razonar la fe, porque para dar una defensa, para defender, hay que prepararse. Entonces el curso nos obliga a investigar, nos obliga a razonar, a repensar nuestra fe, y creo que es muy, muy, muy útil y muy provechoso. Yo ya conocía conceptos y también teorías alrededor de la apologética, pero hacía muchos, muchos años que yo no recordaba estos conceptos, y lo del nuevo ateísmo también para mí fue nuevo. Había escuchado sobre Dawkins, pero no conocía qué era lo que él predicaba, ¿verdad? Así que gracias, hermano, me parece muy convincente su presentación. Le agradezco mucho, hermano Gilman, porque él refuerza lo que decía por la experiencia que él tiene. Entonces, el comentario que él nos da, pues yo lo agradezco bastante. Y es que él también reafirmaba lo que platicábamos. El objeto de la apologética es razonar, decía él, y es cierto, razonar nuestra fe, tener nuestros argumentos, tener nuestras herramientas. Sí. Porque, hermanos, con personas preparadas, con personas que están siguiendo esas corrientes, no es sencillo solamente decir, pues Dios existe, sino que tenemos que darles una razón del por qué. He estado mencionando en toda la clase que definitivamente no vamos a poder tener tanto tiempo para hablar de todos estos temas. El objeto de la clase es poder dejarle a usted, incentivarlo para que usted se prepare, para que usted busque, para que usted encuentre herramientas. Yo le voy a dejar a usted un libro que le va a ayudar bastante, Nuevo Ateísmo. Se lo voy a dar gratuitamente en PDF. Va a ser para hacer la tarea, no vamos a hacerlo todo, pero sí le voy a dejar qué tarea realizar y usted va a poder usarlo para seguir aprendiendo.
También le prometí que si alguien quiere el libro de Rabí Zacarías que tengo, se lo puedo trasladar. Por ahí leía que en el chat alguien me preguntaba sobre cómo podemos argumentar sobre la evolución. Gracias a Dios hay muchos científicos cristianos que han escrito mucho sobre el tema, bastante. Entonces, darles una respuesta ahorita concreta al hermano que lo escribía, pues tal vez ya no tenemos el tiempo necesario, pero de la misma manera, le prometo, escríbame en mi WhatsApp y le paso un libro sobre este tema que lo va a ayudar bastante. Buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga. Les saluda Rudy Hernández. Hermano, increíble. La verdad que es una gran bendición este tema que hemos estado recibiendo para mi vida. Porque yo no me pregunto ahora por qué estos temas no se dan dentro de las congregaciones a los líderes. Creo que los pastores es una responsabilidad grande que ellos puedan hacer ver estos tipos de temas. Esa es mi pregunta, ¿por qué es que no lo hacen? ¿Por qué se detienen? ¿A qué se debe? Bueno, hermanos, ahorita no doy el tiempo, hermano Carlos Rodolfo, creo que dice, para responder al hermano, porque creo que dejaba su pensamiento como pregunta. Yo pienso que, hermano, algunos no lo tocan no por no querer hacerlo, sino que a veces generalizar y pensar que mucha gente lo necesita, pues tampoco es bueno, y a veces en su congregación o en la congregación no necesitamos tocarlo tanto, pero por ejemplo estos cursos es gente que se está inscribiendo porque quiere servir, porque quiere poder dejarse usar por Dios, entonces por eso es tan importante. Ese, a mi pensar, es en muchos casos, y lastimosa y tristemente en otros casos es que hay muchos pastores y ministros que no conocen de estos temas porque le huyen a la preparación. Y yo, parte del ministerio que nosotros hacemos, el ministerio que yo tengo, es que nosotros promovemos un instituto acá en Chimaltenango, y ese instituto bíblico trata la manera de enseñar teología a aquellos pastores que nunca pudieron estudiar. Y el cobro que hacemos es mínimo. Y créame, hermano, que es bien difícil, pero bien difícil promover el estudio bíblico y teológico para aquellos pastores que no lo han hecho. Creen que no es necesario, todavía vivimos en este mundo. Es muy triste y muy complicado. Yo he tenido esta pasión de poder compartir, y gracias a Dios trabajo en 2 seminarios, compartiendo, dando clases, y me di a la tarea de poder hacer esto que hago, compartiendo con ustedes, porque yo creo que hay una necesidad grande de poder fomentar la educación bíblica y teológica. Pero yo creo que este es un gran mal, de acuerdo a la pregunta que hacía el hermano. Hermano Carlos Rodolfo, creo que dice su cámara. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más quería hablar? Pero yo lo interrumpí. Disculpe, por favor. Sí, estoy hablando. Ahora sí, hermano, que tenía apagado su micrófono. Ahora sí. Sí, hermano, gracias por darme la oportunidad. Yo también soy, podría decir, neófito en el tema, pero gracias a Dios el día de hoy me ha abierto bastante mis ojos y el entendimiento en la razón y aumentar más mi fe en la palabra. Creo que lo que decía hace un momentito es razonable, porque incluso la población toda en Guatemala no le gusta leer, no le gusta llegar más allá de lo que se enseña en la escuela, se enseña en los institutos, se enseña en la universidad, etc. Pero también en la iglesia, lo que usted decía también es cierto. Si el pastor no está preparado y tampoco tiene conocimientos más allá de lo que razonablemente puede aprender a través de la Biblia, ¿qué puede enseñar a otros? Porque en mi caso, pues siempre he tenido interés en conocer más y más y más. Pero a partir de eso, quisiera que usted compartiera sobre el aspecto del judaísmo, sobre todo en el hecho de la enseñanza de los ¿cómo se llama? De conocimiento del evangelio completo, o sea, de los mandamientos. Porque ¿qué papel juega en este curso? Podríamos preguntarle a usted. Gracias, hermano.
Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias por el tiempo, ¿vieron? Muchas gracias. Pues la apologética es la defensa de la fe, de acuerdo a lo que el hermano preguntaba, y qué papel juega con el judaísmo. Pues nosotros debemos de defender nuestra fe y tener los argumentos para poder hacerlo. Específicamente en la apologética contemporánea no entra mucho en el papel, porque la apologética contemporánea trata la manera de poder defender entre estas filosofías nuevas que vamos a ver. Dentro de 15 días vamos a tocar puntos muy bonitos sobre la posmodernidad. Esta clase dentro de 15 días va a estar muy bonita. Yo los invito a que no vayan a faltar, porque vamos a darnos cuenta de los problemas de la posmodernidad y cómo la posmodernidad está afectando a la iglesia y qué podemos hacer nosotros también para poder contrarrestar esos problemas posmodernos. Entonces va a estar bastante interesante. Con respecto al judaísmo, pues nosotros sabemos que el problema del judaísmo es que niegan, el judaísmo central niega la existencia del Mesías. Por eso es que ellos no creen en el Nuevo Testamento, porque para ellos Jesús no es Dios. Hay un judaísmo mesiánico que ya cree en Cristo, pero es una minoría. Pero el problema del judaísmo mesiánico, pues es que todavía se basan mucho en la ley. Están dejando a un lado la gracia y están basados mucho en la ley, y ellos todavía hacen todo tipo y todo rito que está en la ley, cuando ya en el Nuevo Testamento encontramos que ahora nosotros vivimos por la gracia y muchas de esas actividades ya no las debemos de poder realizar, mientras que ellos todavía lo siguen haciendo. Muy bien, hermanos, estamos llegando casi a la conclusión. Solo quiero poder darles, si no me va a dar tiempo de poder darles cierta información, porque se me corta a las 8:30 exactamente. Voy a volver nuevamente acá, no se me vayan a salir, quiero darles una información todavía. No se me vayan a salir. Vuelvo por acá. Muchas gracias a todos por estar hoy, les agradezco bastante. Les dejaré un libro que se llama El Nuevo Ateísmo, se los voy a dejar en el chat del grupo. Atención a todos, escúchenme. A los nuevos les voy a contar algo que ustedes no saben. Como vamos por el 5.º curso, teníamos un chat que ya tenía más de 150 personas, pero muchos solo estaban ahí y no estaban acudiendo a los cursos. Y el WhatsApp solo me deja tener aproximadamente 240. A mí se me hace muy fácil tenerlos en el WhatsApp, porque yo ahí les mando material. En el WhatsApp del grupo, solo yo puedo escribir, y les pido disculpas, pero es que se satura y hay gente que utiliza su WhatsApp para muchas cosas y se salen. Entonces, por eso solo yo puedo escribir. Pero para mí es importante ese chat grupal. Como en el chat anterior había muchos, tuve que formar este nuevo. Y bueno, pues nuevamente se inscribieron bastantes, hay casi 90, aunque hoy solo hay 60 conectados. Y por ahí alguien me escribió al personal y me dijo, hermano, ¿por qué no está la información en el WhatsApp anterior? Es porque nos cambiamos de chat y hicimos uno nuevo. La mayoría está acá, son unos 2, 3. Entonces le cuento por qué fue hecho. Yo pienso que lo voy a tener que seguir haciendo. Cada vez que terminamos un curso y vamos con otro siguiente curso, aquel que quiera seguir se pasa al siguiente chat para yo ir depurando, porque eso me sirve mucho y me ayuda. En el chat le voy a dejar un libro gratuito para que lo descargue, lo tenga en su computadora, su teléfono, su tablet o lo quiera imprimir. Y es un libro lindísimo. Se llama Nuevo Ateísmo. Y usted va a aprender más de lo que yo hablé hoy y cómo poder defenderlo. Aquí está la tarea. La tarea es la siguiente. En el capítulo 2, usted va a leer estos temas. Yo le voy a dejar todo esto después en el chat, así que usted lo puede descargar después, no tenga pena. Pero usted me va a hacer favor de poder leer estos temas. ¿Por qué es posible la ciencia? Leyes que demanda el legislador. Dios y el diseño inteligente. El barco de Darwin se hunde. Y la desesperada teoría del multiverso. Alguien me preguntaba cómo podemos nosotros defender contra la teoría de la evolución. En ese tema va a poder aprenderlo cuando haga la tarea. Cuando usted tenga el libro, en el índice están los temas, escójalos y los lee. Ahora, para los nuevos quiero contarles algo, hermanos. Pueden recibir los cursos que quieran gratuitamente, todos. Están abiertos para que todos los reciban gratuitamente.
tenemos la bendición de poder dar unos diplomados. Motivo a aquellas personas que me solicitaron el diplomado la semana pasada y no pudieron terminar las tareas. Los motivo a que lo hagan. Estamos dando ciertos diplomados. La persona que termine 3 cursos puede recibir un diplomado en estudios bíblicos. Solo tiene 2 requisitos. Número 1, entregar todas las tareas. Así que si usted está viendo los cursos porque le gusta y no quiere el diplomado, no tiene usted la obligación de entregarme las tareas. Pero aquel que me va a pedir el diplomado tiene que mandarme las tareas. Ese es el gran requisito. No hay examen, pero sí tiene que mandarme las tareas. Y número 2, le solicitamos una ofrenda cuando pida el diplomado, al terminar los 3 cursos, de 200 quetzales. Nuestro ministerio no es, no se basa en obtener dinero, pero este es para el ministerio que nos avala los diplomados, que es Valbeltine. Entonces, aquellos que van a solicitar su diplomado, tienen que hacerme las tareas. Le invito a aquellos hermanos, que yo sé que les ha costado y no han terminado las tareas, a que los terminen para que puedan recibir su diplomado. Al término de 10 cursos, pueden recibir un diplomado en teología práctica ministerial. Yo les decía, al terminar los 3 cursos, el diplomado en estudios bíblicos se los mandamos por correo electrónico o WhatsApp, lo imprime y lo tienen por ahí. Y al término de los 10 cursos, pues podemos ir a su iglesia siempre y cuando esté en Guatemala, y podemos ir y podemos graduarlo en un culto en su iglesia, darle su diplomado en teología práctica ministerial y todo bien bonito. Les contaba también que en uno de los seminarios que yo trabajo, que sí está autorizado, sus sedes centrales en Miami, ellos dan licenciaturas en teología, me dieron a mí este apoyo. Todos aquellos hermanos que tengan el diplomado en teología práctica y ministerial de nosotros, pueden sacar una equivalencia con ellos y estudiando un año más, solamente un año más, les dan la licenciatura en teología. Le dan la licenciatura en teología. Solamente un año más con ellos. Ya con ellos sí ya es con sus pagos y todo. También es online, pero con sus pagos y todo, pero solamente es un año. Así que ánimo, ánimo. Esto lo hacemos con tal de motivarlos y que ustedes puedan seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tarea? Leer esos temas y realizar un comentario personal de cada tema. Y me lo mandan a mi WhatsApp. Los hermanos nuevos, ¿cómo se comunican conmigo? Yo soy el que les escribo, ¿verdad? Mi número es 4314-7557. Yo soy quien les escribo por ahí. Entonces, ahí está. Yo soy el único que escribo en el chat grupal. Entonces, cuando yo escribo, usted puede ponerme ahí, enviar mensaje y se dirige a mí, ¿verdad? Y cualquier duda, hágamela, comuníquese. Eso ha sido una bendición que he tenido muy buena comunicación con muchos hermanos acá, que me hacen preguntas, que me hacen peticiones o cualquier cosa. Y lo puede hacer con mucho gusto. Antes de ir concluyendo, mis hermanos, hemos estado promoviendo este congreso virtual lindísimo. Miren, hermano, los nuevos tal vez no lo han visto. Hermanos, ahí donde ustedes vieron la publicidad, la página de Facebook Teología al Servicio del Pueblo de Dios, síganos. Compartimos una revista cristiana, compartimos muchas actividades. Síganos ahí. Les voy a dejar al final el link de la página de Facebook, si usted todavía no sigue, para que nos siga, ¿vio? Pero mire, este congreso que estamos haciendo, Construyendo Iglesias Saludables, va a ser este 10, 11 y 12, este jueves, viernes y sábado. Miren los expositores. El doctor Edgar Menéndez, catedrático de la Universidad de San Pablo, catedrático de la Universidad Panamericana, de Gold Vision Seminary. El doctor Julio Cuellar es el coordinador de la maestría en Ciencias Bíblicas de la Universidad Mariano Gálvez. Es catedrático en CETEGUA. El pastor René Álvarez es el coordinador del Centro de Estudios Teológicos Confesionales, pastor luterano evangélico. El pastor Elder Carrillo, presidente de la Cooperación Nacional Evangélica de Misiones. 2 misioneros que estarán desde Estados Unidos compartiendo y son que me dieron el apoyo para poder hacer esto y que para usted sea gratuito. Que es el doctor Pablo Yu, presidente de las iglesias coreanas presbiterianas en New Jersey, y la pastora Grace Yu, directora de la comunidad Dilal. Estaré yo compartiendo una enseñanza y estará mi esposa, la pastora Irma Rías, que es directora de Milal en Guatemala, un ministerio especificado en personas con discapacidad aquí en nuestra iglesia en Chimaltenango. A la par está el horario, jueves, viernes y sábado.
Les voy a dejar el horario y les voy a dejar el folleto ahí en el chat grupal. Y solo si quiere participar, confírmeme en mi WhatsApp para que yo sepa cuántos van ahí confirmados. Y les voy a dejar el link de Zoom en el chat grupal en estos días. Es este jueves, viernes y sábado. Y les decía yo al principio, puse esto como publicidad en Facebook y alguien de manera despectiva escribe y dice, ¿y quiénes son estos? Escribe por así, ahí, ¿verdad? No somos gente importante, somos gente que queremos dar nuestro granito de arena al servicio del pueblo cristiano. Y por eso lo hacemos gratuito. Así que le invitamos a que usted pueda poder seguirnos. Entonces, gracias, hermanos. Dentro de 15 días nos miramos. ¿El horario, hermano, del Congreso? ¿El horario? Aquí aparece a la par en este horario, pero De todos acuerdo. modos, yo les voy a dejar esto en el chat grupal para que lo miren. Jueves hay 2 conferencias, uno a las 5, uno a las 7. Viernes hay 3 conferencias, uno a las 5, uno a las 6 y uno a las 7 de la noche. Y sábado hay 3 conferencias, uno a las 5, uno a las 6 y uno a las 7. Ahí Ok, dice, gracias, hermano. muy bien. Ahí Una dice pregunta, hermano. y ahí dice el expositor. Con gusto, hermano. Gracias. Pastor Manolo. A sus órdenes. Mire, disculpe, hermano, referente al libro que estaba comentando, usted es el que lo va a publicar, lo va a compartir en el grupo de su WhatsApp. Todo lo pongo en el chat grupal, no tenga pena. Les cuento a los hermanos nuevos, cuando termino de dar la clase, hago lo siguiente. Dejo las diapositivas que ustedes vieron en el chat grupal, número 1. Repito lo de la tarea en el chat grupal y dejo el libro para que hagan la tarea. Mañana, martes o el miércoles a más tardar, subo esta misma clase que usted está viendo en este momento a YouTube y le dejo el link en YouTube para que vaya a verla por si usted se perdió de algo. Y entonces ahí estamos súper comunicados, ¿verdad?